Bueno, así que ahora damos la oportunidad de prepararse al hermano, el pastor José Vincente Guiner, el presidente del campo suizo, director de los jóvenes a nivel mundial de nuestra asociación general y también vicepresidente de la división europea o vicedirector. Bueno, que te podemos a la regía de poder para entrar el hermano Guiner, por favor, que vamos a dar inicio al programa, al segundo tópico de hoy. Hermano Franco, buenas tardes a ti y a todos los que están conectados con este medio. Ok. Es un gozo poder mirar tu cara, hermano José. Sí. Tenemos tiempo, estaba acabando de decir antes, que podemos al final de los temas, de los 3 temas, poner preguntas al pastor Castellanos, al pastor Guiner y al pastor Vladimir, segundo los tópicos que van a tratar. Muy Así bien. que ahora podemos empezar. Estamos perfectamente en horario, tenemos 5 minutos antes, así que tenemos más tiempo para poder empezar. Así que si alguien me puede ayudar con una oración, o hermano José, si tú mismo puede orar al inicio, después vamos a buscar otra persona para finalizar. Esos 5 minutos nos pudieran servir para descanso para los traductores. Ok, momento que oremos. Momentito, bueno, ok, le podemos dar 5 minutos, han dicho José, a los traductores que pueden descansar un poquito, porque por ellos, Gracias. Gracias Gabriel, porque hablar enseguida 3 tópicos le cuesta un Entonces, poquito. hermano Así Franco, que, si me permites, entonces voy a cantar un himno especial mientras tanto. con Para gusto. la gloria de Dios. Ok. Un himno que tuve el privilegio de grabar en Bolivia en el año 2014 y que quiero cantar para glorificar el nombre de Dios y para alegría de todos los hermanos. Muy bien, hermano. Bienvenido con el canto. Entonces, Abrigo la esperanza que un día ya en la gloria, junto a mi Jesucristo gozoso cantaré el himno de victoria que en su sangre vertida, al expiar mis culpas él pudo componer. Cántico divino que eleva y embeleza, de inefable belleza por siempre entonaré, y con los redimidos cantaré mi experiencia, ignotas melodías arrobarán mi ser, arrobarán mi ser. Estaré con mi Cristo por los tiempos eternos, viajaré por los mundos que nunca imaginé, y en la vida que viene, sin más llanto ni duelo, mi constante alabanza a Dios ofrendaré. Cántico divino que eleva y embeleza, de inefable belleza por siempre entonaré, y con los redimidos cantaré mi experiencia, ignotas melodías arrobarán mi ser, arrobarán mi ser.
Cántico divino que eleva y embeleza, de inefable belleza por siempre entonaré. Y con los redimidos cantaré mi experiencia, ignotas melodías arrobarán mi ser, arrobarán mi ser, arrobarán mi ser, arrobarán mi ser, arrobarán mi ser. Sea para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano José. Bueno, tú mismo puedes orar para dar inicio a tu tema. Okay. Puedes orar. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia para darte las gracias por el don de la vida, por el don de la fe y por el don de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos una segunda oportunidad como raza. Gracias, Señor, porque quieres llevarnos al cielo y quieres que estemos contigo toda la eternidad, disfrutando de los deleites que derivan de ti. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y la dirección de este seminario, para que todo lo que aquí se diga, se haga o se tome en cuenta, que cada uno decida en su mente. Señor, bendícelo tú y que pueda ser para beneficio de todos los que estamos participando, pero especialmente para tu gloria y honra. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces el hermano José va a tratar un tema muy importante después del sello de Dios o la marca de la bestia, el decreto dominical. Escuchamos con atención, vamos a entender cuándo pasa, qué es, quién lo puede y quién lo hace. Pastor, es tu oportunidad, bienvenido. Buenas tardes a todos mis hermanos de Europa y también buenos días a los hermanos de Latinoamérica, Norteamérica y a todos. Que el Señor os bendiga, a todos los que estáis conectados por este medio, África, Asia. Queremos que este tema sea una bendición para todos. Por eso ruego que estéis orando en vuestros corazones para que el Señor me ayude. Antes de empezar a entrar en materia, quisiera leer un testimonio que va a servir como base para adoptar una actitud frente a todo lo que vamos a decir. Porque obviamente cuando se habla de persecución, cuando se habla de intransigencia religiosa, de cárcel, hasta incluso de decreto de muerte, pues todas estas cosas impresionan a la gente. Pero queremos consolarnos, esperanzarnos y aferrarnos a la promesa de la palabra del Señor que se expresa en el testimonio de nuestra hermana White, donde dice: la observancia del sábado entraña grandes bendiciones. Y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. Conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Así es que el hecho de que nosotros decidamos observar el sábado no significa que va a ser un problema para nosotros. Al contrario, va a ser una gran bendición. Sea que nos persigan por ello, sea que nos metan en la cárcel en un futuro, sea lo que sea, el hecho de querer adherirnos a la ley de Dios, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, va a representar un gran gozo para los elegidos del Señor. Entonces, vemos cómo el sábado fue instituido por Dios en el Edén y dice la Biblia en Génesis 2:3, que Dios bendijo el día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es que vemos que el sábado fue bendecido, fue santificado
y fue reposado. Todos estos verbos son muy importantes. Así que cada vez que una persona pues, toma la decisión de observar la ley de Dios, se compromete también a observar el cuarto mandamiento, que es el sábado. 2500 años después de la creación, Dios entregó al pueblo hebreo los 10 mandamientos escritos con su dedo, y dentro de la ley se recordaba la santidad del cuarto mandamiento, el sábado. Si tú vas a la Biblia en Éxodo 28, todos ya lo sabéis, si sois adventistas de Reforma, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor, tu Dios. Así es que es interesante ver cómo toda la ley de Dios comienza cada mandamiento con un no hagas esto, no hagas lo otro. Pero el sábado concretamente, el cuarto mandamiento, empieza con la palabra acuérdate. ¿Será porque Dios veía claramente en su omnipresencia que el ser humano se iba a olvidar de este mandamiento y que habrían instituciones, personas e individuos que tratarían de pisotearlo y de eliminarlo de su santa ley? Por eso nos dice acuérdate. El hombre conocía la ley de Dios desde el Edén. Empezó a conocerla. No estaba escrita en tablas de piedra, pero la conocía. Dios después la escribió en tablas de piedra, y esto es muy significativo. La piedra es un material duro. Por lo tanto, el Señor estaba mostrando a su pueblo de Israel, y con él a todos nosotros, que su ley no era temporal, para una época, para unos años, para unos milenios. Era para siempre, porque se escribía en tablas. Muy bien. Entonces, la ley de Dios se escribió en tablas de piedra. Notad que toda la Biblia fue escrita por seres humanos, pero estos seres humanos fueron inspirados por Dios. Así es que el contenido de la Biblia proviene de Dios. Pero hay una sola cosa en la Biblia que Dios mismo escribió. No se la dictó a nadie, no se la inspiró a nadie. Él mismo la escribió, y fueron los 10 mandamientos. Así es que es ya algo muy interesante notar. Primero, fueron escritos en tablas de piedra como señal de perpetuidad. Segundo, esto fueron escritos por el dedo de Dios. Y hay un tercer argumento a favor de esa perentoriedad de la ley de Dios, o esa eternidad de la ley de Dios. Fueron colocados dentro del arca de la alianza por Moisés. Así es que dentro del arca estaban los 10 mandamientos, y fuera del arca fue colocado las leyes que escribió Moisés para el pueblo de Israel, que consistían en ordenanzas, en disposiciones políticas, sociales, familiares. Eso estaba en un pergamino manuscrito por Moisés, estaba al lado del arca, no dentro, y era escrito en un material perecedero. Ahora, ¿qué pruebas tenemos de que la ley de Dios se conocía antes del Sinaí? Porque hay personas que dicen que los 10 mandamientos comienzan en el Sinaí y que fueron dados a Israel, pero no es así. Ya antes del Sinaí hay pruebas inequívocas en la Biblia de que los 10 mandamientos existían, se habían transmitido de forma oral de padres a hijos. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, cuando estaba como esclavo en Egipto, fue tentado por la mujer de Potifar a quebrantar el 7º mandamiento. Pero él dijo que no, y se mantuvo firme. Y a pesar de que esta mujer insistió, el joven José no consintió en pecar. Y sus palabras demuestran que había un conocimiento exacto de la ley, cuando él dice: yo no puedo hacer este gran mal y pecar contra Dios. Pecado es transgresión de la ley. Entonces él tenía un concepto de lo que es la transgresión. Jesús también enseñó sobre la santidad del sábado y que iba a ser observado siempre.
Hay una profecía muy interesante en Mateo 24:20, donde dice el Señor Jesucristo que cuando los cristianos que se debían encontrar en Jerusalén en el año 70, porque Él está hablando de ese momento histórico futuro, vieran a los ejércitos romanos acercarse a Jerusalén, ellos tenían que huir de la ciudad, aprovechar ese lapsus, ese tiempo y huir de la ciudad. Y así vemos que ellos hicieron caso y ningún cristiano pereció en el asedio de Jerusalén por las tropas romanas. Pero es interesante notar que dice el Señor Jesucristo a los que le escuchaban, a sus seguidores, dice que vuestra huida, cuando vais a huir, pues tened en cuenta que no sea invierno, y porque es riguroso el invierno para emprender una huida, ni en sábado. No les dice ni en lunes, ni en martes, ni en viernes, ni en domingo. Les dice ni en sábado, lo cual significa que el sábado seguiría guardándose aún después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un argumento más muy interesante que yo lo presento muchas veces a personas que dicen que el sábado ya no hay que guardarlo. En la eternidad, los salvados guardaremos el sábado. Dice en Isaías 66:23, y cada mes, en el día de la luna nueva y cada semana, en el sábado, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Así es que dice claramente aquí que en la eternidad observaremos el sábado. Entonces hay una armonía en el plan divino perfecta. En línea ininterrumpida se ha observado el sábado siempre. Notemos, el sábado se dio en la creación. Se observó durante 4000 años hasta la venida de Cristo. Eso nadie lo discute. El sábado se ha guardado desde Cristo y los verdaderos fieles lo han seguido guardando en línea ininterrumpida hasta el día de hoy. Siempre han habido comunidades que observaron el sábado como día sagrado. Cuando venga el Señor Jesucristo, en el cielo, durante toda la eternidad después, observaremos el sábado. Entonces, ¿qué sentido tiene? Primero, observar el sábado 4000 años, después observar el domingo, después de la muerte de Cristo, y después volver a observar el sábado. No tiene ningún sentido. No se puede sustentar esto con la palabra de Dios. Ahora, vamos a hablar de lo que significa el cambio del sábado al domingo. Ya nuestro hermano Gustavo ha anticipado muchas cosas de las que voy a decir y me parece muy interesante porque así podemos confirmarlas. Estaba predicho en la profecía que un poder político religioso, del que ya se habló, el cuerno pequeño, según nos dice Daniel 7:25, cambiaría los tiempos y la ley. Y esto comenzó a ocurrir de forma ya totalitaria en el IV siglo. Se obligó a la cristiandad a observar el domingo en vez del sábado y a trabajar el sábado. ¿Quién hizo este cambio? Pues lo hizo Satanás. Inspiró a las autoridades religiosas y civiles para realizar el cambio de los tiempos y de la ley. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Porque el diablo odia a Dios y odia su santa ley, porque la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Todos sabemos que cada legislador, cuando legisla, cuando escribe su ley, refleja en esa ley su forma de pensar. Por lo tanto, Satanás no puede resistir que Dios tenga su santa ley y que los que le aman y le siguen la observen, porque eso es una señal de lealtad absoluta a nuestro Creador. Y por eso Él quiere, de todas las maneras posibles, eliminar esa ley, y especialmente el sábado, como veremos a continuación. Entonces, Satanás inspiró a autoridades religiosas y civiles, como decía, para hacer este cambio. Y se cambió el sábado al domingo,
Se quitó el segundo mandamiento que ordena no adorar imágenes, y como la institución que lo hizo tiene muchas imágenes, entonces le molestaba ese mandamiento, y lo que se hizo fue, para que quedase en 10 mandamientos la ley de Dios, se dividió el último en 2. Entonces la Iglesia hizo este cambio, la Iglesia católica hizo este cambio arbitrario, sin ninguna base en la Biblia, solamente por el hecho de demostrar su autoridad, y los protestantes aceptaron por el tiempo el domingo en vez del sábado. Dice en The Catholic Mirror, en septiembre de 1893, que la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el sábado al domingo. Queridos, no es que la Iglesia Católica se oculte o que presente la cosa de una manera disimulada. No, te lo dice abiertamente, ellos lo reconocen abiertamente, que fueron los autores de ese cambio, del sábado al domingo. Y aquí dice por virtud de su misión divina. Bueno, eso ya es una interpretación de ellos, sabemos por la palabra de Dios. Menos mal que podemos estudiar la Biblia por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones, que la Biblia pues tiene una armonía perfecta en su enseñanza, y que la santa ley de Dios no se puede cambiar, porque es el trasunto del carácter de Dios, y es también necesaria para gobernar en justicia en este mundo y en todo el universo. Así es que la base del trono de Dios es su santa ley. Por eso hay justicia divina. Y cuando se transgrede esa ley, somos pecadores y por lo tanto estamos condenados a muerte. Ahora, hoy se acepta el domingo como el Día del Señor por católicos y protestantes. No es obligatorio que lo observemos todos, pero sí que es cierto que hay muchos países donde se cierran sus comercios y demás, pero no es a nivel global. Todavía hay muchos países donde el domingo está abierto y la gente hace sus compras y puede disfrutar del día como quiera. El problema será cuando se emita el decreto dominical futuro, porque va a provocar un gran zarandeo mundial. Se va a privar, noten bien lo que estoy diciendo, se va a privar a los individuos de su libertad religiosa. Pero tenemos que tener la seguridad de que el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar, porque estamos reivindicando su santa ley, estamos adhiriéndonos a su justicia, queremos obedecerle, queremos amarle, y lo demostramos con nuestra vida de obediencia. El mismo Señor Jesús dijo a sus seguidores: si me amáis, observad mis mandamientos. No dice observad los mandamientos cambiados, o los mandamientos que se van a cambiar. No dice mis mandamientos. Entonces, dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así es que aquí hay una promesa maravillosa para todo aquel hombre y mujer que decide obedecer al Señor y mantenerse fiel bajo la prueba. Dice bienaventurado, del griego macario, que significa feliz. Feliz es el hombre, feliz es la mujer que persevera bajo la prueba. Así es que cuando todo el mundo obedezca a una institución que no es bíblica, ahí estarán los hijos e hijas fieles de Dios obedeciendo al Señor. Y esas personas serán bienaventuradas y vamos a recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le amamos. Siempre el pueblo de Dios fue probado con edictos que exigían violar la ley de Dios. Tenemos el caso que ya se citó por nuestro hermano Gustavo, de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que fueron obligados por decreto ley del rey Nabucodonosor a adorar la imagen de oro. Era un quebrantamiento directo del segundo mandamiento de la ley de Dios. Y ellos conocían esa ley
y habían decidido en su vida observarla. Así es que tomaron la decisión de no arrodillarse ante esa imagen, porque eso es idolatría. Ahora, lo más interesante es el hecho de que ellos aceptaron las consecuencias de su actitud, de su decisión. No es fácil tomar una decisión bajo la presión o bajo amenaza de muerte, pero ellos se aferraron a la mano de Dios, confiaron en sus promesas. Y me llama la atención el hecho de que le contestaron al rey algo muy significativo, que debiera servir de ejemplo para nosotros. Cuando el rey les dice, tenéis que adorarla, porque si no os voy a matar. Entonces ellos le dicen, mira, rey, nosotros no la vamos a adorar. No nos vamos a postrar ante ella, porque eso es pecado y no queremos hacerlo, no queremos deshonrar a Dios. Si tú quieres matarnos, bueno, Dios nos va a ayudar. Pero si decide Dios no ayudarnos, también lo vamos a aceptar. Así es que aquel rey se llenó de ira, los lanzó al horno de fuego, pero ellos no se quemaron. En ese caso, Dios decidió librar a sus hijos. No siempre ha sido así. A veces los que han tomado la decisión de obedecer los mandamientos han tenido que pagar con su vida. Pero el Señor les va a dar la corona de victoria. Los cristianos de los primeros siglos también fueron sacrificados por no querer, fíjense bien, por no querer depositar un poco de ceniza a los pies de las divinidades romanas. Hubiera sido así de fácil. Depositan un poco de cenizas en los pies de aquellas imágenes que representaban al César o a cualquier divinidad que ellos tenían y hubieran podido librar sus vidas, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos querían ser fieles a Dios. Ahora, en todo este contexto que estamos presentando de servir a Dios, de obedecerle, de ser fieles a los dictados de nuestra conciencia, hay un factor muy importante que tenemos que analizar, que es la libertad religiosa. Actualmente somos muy afortunados, especialmente en los países democráticos, porque gozamos de libertad religiosa. A nadie se le persigue por creer lo que crea. Dice una declaración de la Iglesia Católica que hizo un reconocimiento expreso de la libertad religiosa en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, mediante la declaración Dignitatis Humanae. Me llama la atención que ellos definen lo que es la libertad religiosa y dicen: la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esto lo dice la Iglesia Católica. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa no se obligue a nadie a obrar contra su conciencia. Bueno, aparentemente esto está muy bien. Así, a bote pronto, lo acepto 100%, lo subrayamos y lo aprobamos. Ahora, si bien lo vemos, pues parece que es muy parecido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamado por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en la que se reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Bueno, hasta aquí van bien. Esta declaración es buena. No tiene mucha armonía con lo que ha hecho la Iglesia en el pasado, cuando cambió el sábado al domingo y durante esos años de dominación, los 1200 años que ese cuerno pequeño iba a dominar, periodo en el cual nació la Santa Inquisición y muchos murieron por defender su fe, no había libertad religiosa. Pero ahora parece que la Iglesia ha hecho una declaración que busca la libertad religiosa y protegerla. Actualmente en casi todo el mundo democrático se defiende esta libertad religiosa. Por ejemplo, en el país más poderoso de la Tierra, en los Estados Unidos de Norteamérica, se defienden las libertades religiosas, protegidas por la primera enmienda de la Constitución.
el 76% de sus ciudadanos pertenece a un grupo religioso. Esta es una cifra muy alta. Y gracias todo ello al hecho que los padres de la Constitución huyeron de Europa, de una Europa intransigente, regida por el papado y por reyes que servían al papado, buscando una tierra de libertad, una tierra donde pudieran ellos profesar su fe religiosa sin ninguna coacción, sin ningún peligro para sus vidas. Entonces ellos fueron los que escribieron la Constitución. Y gracias a esa Constitución, miles de personas, millones de personas pueden vivir en los Estados Unidos tranquilas, sin la amenaza de que alguien las va a detener o a perseguir por causa de su fe. Ahora, en la primera enmienda de la Constitución dice: el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Esta es la primera enmienda. Así es que no aprobará ninguna ley que elimine la libertad de culto o libertad religiosa. Los Estados Unidos, pues, se han distinguido por apreciar y defender la libertad de culto, y esto es algo que apreciamos mucho y que valoramos mucho. Por eso Dios ha bendecido a esta nación, dice la sierva de Dios, que ha sido muy bendecida por esta actitud que ha tenido los Estados Unidos, que tuvo y que está teniendo todavía hoy, ¿no? Ahora, hablemos de la intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa que hubo en el pasado, eso ya lo hemos estado viendo, que se persiguió a los hijos de Dios por no querer aceptar el credo de la Iglesia Católica. Pero ahora que vivimos en libertad y que se defienden las libertades religiosas, parece muy difícil entender que esa libertad la vamos a perder. Eso hay que creerlo solo por fe, porque así está predicho en la Biblia. Si no, nadie entendería que eso puede ocurrir así, porque tenemos constituciones y leyes que nos amparan a los que practicamos nuestro credo. Pero bueno, hemos estado viendo estos meses, aquí también en Europa de una forma especial, lo fácil que es confinar a la gente en sus casas y privarles de libertad y de ciertos derechos fundamentales por una situación como ha sido la de este virus. Pueden surgir otras situaciones en el futuro que también vulneren nuestros derechos, y esto especialmente los derechos de carácter religioso. Y esto va a ocurrir. En Apocalipsis 12:17 se nos predice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí se dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. En un contexto profético, la mujer es la iglesia. Puede ser fiel, una iglesia fiel, o puede ser que no sea fiel. Pero en este contexto de Apocalipsis es una iglesia fiel, porque dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué se aira? ¿Por qué persigue el dragón a la mujer? Porque es fiel. Porque quiere observar los mandamientos. Es muy preciso este texto, es muy precisa la profecía, no admite interpretaciones diferentes. Se llena de ira porque quieren observar los mandamientos de Dios, tal como Dios los entregó a Moisés en el Sinaí, tal como Dios los concibió en la creación y los grabó en el corazón de Adán y Eva y de todos sus descendientes. Entonces, este dragón es el diablo, como dice Apocalipsis 12:9, pero el diablo usa instituciones y personas. No es que él viene y él hace esas cosas y se presenta como persona, no, él usa instituciones y personas para materializar su odio contra los que aman a Dios y observan sus mandamientos. Dice en el conflicto de los siglos, el dragón es Satanás, fue el quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero la agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo
durante los primeros siglos de la era cristiana, el agente principal fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Eso fue antes, pero claro, en las ruinas de la Roma pagana nace, crece, se instituye una nueva Roma, pero no es la Roma pagana, es la Roma papal. Entonces, en Apocalipsis 13 se nos confirma este conocimiento y dice que hay una bestia que recibe el poder del dragón, hemos dicho que es la Iglesia Católica, y la imagen de la bestia pues debe ser una institución o un país o una potencia que siguen los pasos de esta primera bestia, y son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, según dice Apocalipsis 13, 15 y 17, van a hacer que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Ya se explicó esto. Y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca. La marca en la mano es porque me conviene, porque es una cuestión que, bueno, para aceptarlo voy a tener privilegios y me voy a librar de todos estos problemas de no poder comprar ni vender. En la frente, porque yo soy católico y entonces yo voy a observar el domingo por convicción religiosa. Y bueno, en contrapartida tenemos la ley de Dios, que quien la acepta solo en la mente, por convicción personal, porque decidimos observar la santa ley de Dios. Entonces, por este texto profético, se nos advierte que el diablo va a dar todo su poder al papado y al protestantismo apóstata de los Estados Unidos para que hagan este trabajo de colocar la marca de la bestia. ¿Cuál es esa marca? Ya se dijo que es el domingo. Así como Dios tiene su sello, que es el sábado, porque en él se contiene el nombre del Creador, su territorio de acción, cielos y tierra, y su oficio o trabajo, que es creador, ¿verdad? Entonces, el sábado es el sello de Dios, según nos dice Éxodo 31, 16 y 17, es la señal de Dios por la que se distinguen los verdaderos adoradores, mientras que la señal del diablo, su sello particular, es el domingo. Entonces, ¿qué va a pasar con todo este tema? Voy a compartir la pantalla porque hay algunos textos que quiero que vosotros compartáis conmigo visualmente. Tenemos la pantalla ya compartida y vamos a ver acá algunos textos que nos van a ayudar a captar mejor el asunto. Entonces, vemos que la intolerancia religiosa, que aparentemente es tan difícil de que se dé en nuestros días por todas las leyes que existen que nos protegen, se va a dar, va a surgir. Y que todos vamos a sufrir por cuestión de nuestra fidelidad al Señor, de que nosotros queremos obedecer la ley de Dios. Vamos a sufrir los que queremos obedecer el sábado. Esto se está gestando en nuestros días y hay declaraciones actuales que lo demuestran. No es una cuestión que tenemos que esperar, algo que todavía está por acontecer. Ya se está viendo en los escritos oficiales de la Iglesia Católica. Algunos papas ya han hecho bastantes esfuerzos, tanto Juan Pablo II como el actual papa, Papa Francesco. Ellos han escrito cosas muy, muy determinantes y que en principio parecían ser inofensivas, pero que deben ponernos en alerta. Dice en Laudato Si, en la encíclica Laudato Si, dice, el domingo es el día de la resurrección, el primer día de... Un segundo.
el primer día de la nueva creación. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día del descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Quiero confirmar, ¿se está viendo este texto? ¿Tengo la pantalla compartida o se me está viendo solo a mí? ¿Se está viendo el texto? Sí, pastor, sí se ve. Ok, muchas gracias, queridos. Entonces, notemos bien, aquí hay una declaración bastante significativa. El argumento del papado es descansar en domingo y no en sábado, es reconocer los derechos de los demás. Y mi pregunta es, ¿qué derecho? Los derechos de los demás. En realidad, todos tenemos nuestros derechos. Derechos a ser protegidos y a ser a ser protegidos y a defender cada uno los dictámenes de su conciencia en libertad. Si yo observo el sábado y me obligan por decreto ley a observar el domingo, la pregunta es, entonces, ¿qué derecho tengo yo? ¿Dónde está el límite de mis derechos? ¿O el fin de mis derechos? Esto es una violación flagrante de la Constitución, que garantiza nuestra libertad religiosa, también de lo que dice la Iglesia Católica, que todos tenemos que ser libres en cuanto a religión se refiere. Por otro lado, observar el domingo, esto también es muy interesante lo que dice la encíclica, nos insta a cuidar de la naturaleza y de los pobres. Entonces, los que observamos el sábado, es que esto es por deducción, ¿no? Los que observamos el sábado no cuidamos de la naturaleza ni de los pobres. Pero esto es un argumento sutil que no tiene base, porque nosotros, por ejemplo, como pueblo, es una observación bastante interesante. Nosotros como pueblo somos vegetarianos a nivel mundial. Quiere decir que no consumimos carne. Por nosotros no se tiene que matar ningún animal para poder subsistir con su carne. Somos vegetarianos y por lo tanto el mundo animal está tranquilo con nosotros. Esto significa que los que comen carne son personas que permiten la matanza de miles y miles de animales en todo el mundo. Y esos animales, para crecer, para desarrollarse, necesitan miles y miles de hectáreas de cereales y de comida que si no se criaran para comer serían menos, y por lo tanto todos esos cereales, toda esa comida se le podría dar a todos esos niños que mueren en el mundo. Son unos 40.000 niños que mueren en el mundo diariamente por falta de alimento. Por lo tanto, el argumento de que es para defender la naturaleza y todo eso no tiene ningún sentido, porque los adventistas de Reforma observamos esas leyes y respetamos el medio de una forma muy consciente. El Papa hizo un discurso en el aula magna de la Universidad de Molise, Campobasso, en Italia, en el 2014, donde dice, vamos a leer solo lo subrayado, quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Interesante. Es decir, mucho con pocas palabras. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. La deducción lógica es, entonces, el descanso dominical es lo que proporciona a los individuos la verdadera libertad. Eso es lo que uno deduce al leer estas palabras o al escucharlas. Pero no es un argumento bíblico. No se basa en la verdad bíblica. La imposición del domingo es contrario a las enseñanzas de Jesús. Él enseñó que solo la verdad nos podía hacer libres. Solo la verdad. No mis opiniones, no la tradición, no mis emociones, no lo que opinan los demás, solo lo que se puede comprobar con la palabra de Dios. Juan 8:32, recordad este texto, la verdad os hará libres. El decreto dominical repetirá patrones antiguos, obligará a descansar el domingo. Bueno, nosotros podemos descansar el domingo, no hay ningún problema, pero cuando obliguen a trabajar el sábado, ahí se generará un gran conflicto dentro de las filas de los adoradores
de los adoradores del verdadero Dios que observamos el sábado. Tengo aquí unas notas muy interesantes que nos hace pensar cómo va a surgir todo esto. En principio, se prohibirá trabajar en domingo. Esta es la primera fase. Después, los gobernantes darán un paso más allá y dirán que hay que guardar el domingo y no observar el sábado, que es lo que pasó en la Edad Oscura. Finalmente, procurarán obligar a la gente a trabajar el sábado y adorar en domingo, y prohibirán la observancia del sábado, so pena de perder la libertad y la vida. El uso de la fuerza siempre ha sido el último recurso de las religiones falsas. ¿No quieres obedecer a las buenas? Entonces vas a obedecer a las malas. Al comienzo, pues ofrece fiestas, atracciones, incentivos, como hizo Nabucodonosor con todo el pueblo. Utilizó hasta incluso la música y hizo algo muy lindo para que la gente pues adorase esa imagen de forma voluntaria, con gusto. Pero los verdaderos adoradores de Dios no se dejan llevar por todas esas cosas. Ellos son convencidos, están convencidos, tienen una convicción y ellos se dejan llevar por esa convicción de servir a Dios. ¿En qué consiste el decreto dominical? Bueno, pues es una ley universal que se emitirá desde los estados de Norteamérica, instituyendo el domingo como un día santo de reposo en vez del sábado, el sábado bíblico. Estados Unidos y el papado se pondrán de acuerdo. Ya hemos visto que hay un gran acercamiento entre ambas potencias. Una es política, otra religiosa, y hay una buena relación. Históricamente hablando, nunca hubo una buena relación, pero últimamente, desde hace ya varias décadas, el papado y los Estados Unidos han reiniciado o iniciado una relación que les ha llevado a gozar de un buen entendimiento. Entonces, la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que hay una bestia más, que es el Estados Unidos, representada por un cordero de 2 cuernos, que habla como un cordero, se comporta como un cordero, pero habla como un dragón. Ahora, como esto ya se habló, vamos a pasar más adelante para avanzar. Tenía 2 cuernos, quiere decir la libertad civil y la libertad religiosa. Los Estados Unidos, desde su fundación, se caracterizaron por la defensa de estas libertades. Los primeros expatriados cristianos huyeron a América en busca de asilo de la opresión real y la opresión papal, y establecieron un gobierno de libertad civil y religiosa. Ellos querían vivir en un país donde no se les persiguiera, porque ellos no practicaban la misma religión imperante. El republicanismo y el protestantismo defendieron siempre los principios fundamentales de la libertad religiosa en los Estados Unidos y han mantenido siempre la separación Iglesia-Estado. Pero esto va a cambiar, queridos, porque lo dice la profecía. Ya se trató de introducir la ley del domingo durante la última década de 1880. Y era una propuesta de ley, pero no prosperó. Y para que suceda, en el futuro tendrá que cambiar la Constitución de los Estados Unidos. Y esto es muy improbable, dicen los estudiantes del tema, los expertos. Esto no puede ser posible. Sin embargo, va a ocurrir, porque dice la profecía que ese cordero manso, tranquilo, se va a convertir o va a hablar como un dragón. Ya sabemos todo a quién representa el dragón. Ese domingo, por ende, la marca de la bestia. Hoy no. Cuando se obligue por decreto ley a observar el domingo, entonces guardarlo será sinónimo de recibir la marca de la bestia. Ahora, quiero compartir con vosotros estos textos que son del Espíritu de Profecía y hablan sobre la temática que estamos abordando. Son muy interesantes. Todos podéis usar este PowerPoint, siempre y cuando, por favor, lo respetéis, y si queréis hacer algún cambio, entonces me lo decís para que pues no aparezca mi nombre por ahí apoyando cosas que tal vez no sean las que yo he dicho.
Pero interesante lo que dice aquí, eso está a disposición de todos, ¿verdad? Dice que los protestantes se unirán con el papado. ¿Es posible esto? Durante siglos no ha habido relación. Siempre ha habido un gran distanciamiento entre el papado y Estados Unidos, pero los protestantes, dice Maranatha, ahí tenéis las citas, yo no las voy a decir para ahorrar tiempo a los traductores. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión en las conciencias, de las conciencias. Las demás naciones harán lo mismo. Primero nace el decreto dominical, un decreto que obliga a observar el sábado, nace en los Estados Unidos, pero después esto se va a repetir en todo el mundo. Recordemos que el virus, pues allá surgió en China, después el epicentro en Europa estuvo aquí en Italia, y rápidamente esto se fue divulgando por todo el mundo. Prácticamente hoy todos están con problemas con este virus, afectados, y todos se han adherido a normas preventivas para eliminar este virus, esta pandemia. Las demás naciones van a hacer lo mismo. Si bien estos encabezarán el movimiento, habrá una imposición de la adoración de la bestia y de su imagen. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia, porque se habla de la imagen de la bestia. Es decir, los protestantes están elevando una imagen al catolicismo porque están defendiendo una institución netamente católica. Ya se dijo también que apoyarán el espiritismo, ¿no? O la inmortalidad del alma, la doctrina de la inmortalidad del alma. También lo creen los protestantes. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y su imagen. Babilonia embriagará a todas las naciones. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que del Roma católico. Los protestantes cometerán los mismos errores de la Edad Oscura. Ellos que fueron víctimas de todos estos errores, no solo errores, sino de todas estas actitudes que tuvo la Iglesia Católica, de intransigencia y de persecución, ahora ellos mismos van a apoyar todo esto. El ideario católico es imponer el domingo como decreto de ley civil y religioso en todo el mundo. Entonces, dice la sierva de Dios, ¿no ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura? Y de hecho va a ser así, es decir, la sierva de Dios también predice que cuando veamos esto, cuando los Estados Unidos emitan el decreto dominical, la nación se verá hundida en la ruina total. Eso va a traer una gran ruina en todos los sentidos a Estados Unidos. ¿Cuál debe ser nuestra posición, queridos hermanos, en esta crisis venidera? Y sobre todo, pues lo que dije al principio, cuando uno está observando el sábado de corazón, está observando la Santa Ley de corazón, con la ayuda de Dios, no tenemos que preocuparnos, porque el Señor va a defender nuestra causa y lo va a hacer a su manera. Quiere decir que lo que Él haga con nosotros va a ser lo mejor, esto es indudable. Entonces, la primera cosa es negarnos a reverenciar el domingo. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciaremos el primer día de la semana
como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Y al reverenciar el domingo, nos colocamos del lado del gran engañador. Así es que primer punto. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Negarnos a observar el domingo, a adorar una institución que no es bíblica, sino es del enemigo. Así como Daniel y sus 3 compañeros siempre se mantuvieron firmes de parte de lo recto. Y esos 3 jóvenes decidieron no adorar la imagen. Así también nosotros nos tendremos que negar a observar el domingo como día santo. Vamos a defender la verdad en ese tiempo de crisis. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. Noten bien lo que dice aquí. El así dice el Señor no debe desecharse por un así dice la Iglesia o el Estado. Y en Hechos 5:29 encontramos las palabras emblemáticas y tan poderosas y conocidas por todos nosotros. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Para hacer esto vamos a necesitar una gran ayuda de parte de Dios, porque humanamente hablando no vamos a estar en capacidad de hacerlo. Tened en cuenta que vamos a ser perseguidos, se nos va a prohibir, como hemos leído, comprar y vender, y va a haber un decreto también de muerte sobre aquellos que no quieren obedecer ese decreto mundial. Por lo tanto, vamos a necesitar mucho la inspiración divina, la fuerza divina, la protección de Dios para poder resistir en esos días. Pero la promesa es que lo vamos a tener. Si confiamos en Dios, lo vamos a tener. Vamos a abstenernos de trabajar en domingo. Ese es otro punto importante. No es que ahora nosotros vamos a desafiar a las autoridades y nos vamos a poner a trabajar delante de todo el mundo en domingo. Esto sería una provocación. No hace falta que hagamos esto. Es como el tema del virus, que muchos lamentablemente pues entendieron que no tenían que obedecer, el quedarse en casa, que tenían que ir a los cultos, que tenían que reunir, porque esto es la señal de nuestra fe, como Daniel pues, abrió la ventana para que lo vieran. Esto es otra cosa, tiene que ver con una ley sanitaria. Entonces nosotros nos quedamos en nuestra casa y cuidamos de no contaminar a los demás ni que los demás nos contaminen a nosotros. Ahora, cuando se nos pida violar el sábado, ahí sí que vamos a tener que tomar una posición clara y contundente delante de las autoridades, delante de los demás. Entonces, cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiere hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría y abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo. Se puede usar el día, dice aquí, para predicar, para hacer trabajo misionero. Otro punto importante a tener en cuenta durante el decreto, debemos permanecer unidos entre nosotros, porque la desunión pues, rompe la fuerza y el poder. Tenemos un mensaje decisivo que dar y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo, uníos, uníos. Pero no debemos unirnos con los que apartan de la fe, privando de los espíritus, autores y doctrinas de demonios. Así es que todo el ideario del ecumenismo es unirse no en puntos diferentes de doctrina, sino en puntos comunes de doctrina, que es lo que va a predominar entre la unión del papado y de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es básicamente protestante. Entonces, ¿cómo se van a entender? ¿Cómo se van a armonizar para llevar adelante esa ley dominical? Solo poniéndose como un acuerdo de los puntos de fe que concuerdan. Lo que no están de acuerdo el uno con el otro, eso no lo van a tratar, pero nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que estar unidos en doctrina, en fe, en doctrina, en espíritu y en acción. Nosotros no podemos abdicar de nuestros principios, no podemos pisotearlos y dejarlos a un margen para poder estar juntos con todo el mundo. Eso no es así. Tenemos que... Otro punto importante, para mí es uno de los más importantes, es
confesar nuestros pecados y ponernos en orden con Dios. Si nosotros no hacemos esto, queridos hermanos, va a ser muy difícil que soportemos esta prueba. Cuando nos presionen a nosotros y veamos a nuestros hijos sufrir hambre, va a ser muy difícil soportar esto. Por lo tanto, solamente cuando estemos unidos a Dios en oración, cuando hayamos hecho experiencias con Dios, ahora que es tiempo de gracia, ahora que tenemos la oportunidad, según decía nuestro hermano Yausi ayer, ahora es el momento de consagrarnos al Señor, de confesar nuestros pecados y de ponernos en armonía con Él. Porque esta actitud de fidelidad continuada nos va a permitir, durante el decreto, de tomar la posición correcta, porque tendremos que tomar decisiones muy trascendentales en ese momento, como por ejemplo, abandonar las grandes ciudades. No está lejos el tiempo, como decía ayer el hermano Dalicia, en el que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que hubiesen los cristianos de Judea, así la toma del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, en el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en las montañas. Entonces, ¿qué pasará con muchos de los creyentes que hoy están a nuestro lado, que son parte de la iglesia, que adoran a Dios con nosotros? Muchísimos apostatarán, queridos hermanos. Lamentablemente, así está predicho. Cuando la ley de Dios resulte anulada, la iglesia se verá sacudida por pruebas severas y un sector más numeroso del que hemos pensado, más numeroso, no es unos cientos, estamos hablando de muchas personas que hoy engrosan nuestras filas, dice, darán oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Ojalá que no seamos nosotros. Preguntemos a nosotros mismos, ¿soy yo acaso, maestro? Ojalá que no seamos nosotros. Solamente consagrándonos a Dios hoy es como vamos a invitar al Espíritu Santo que dirija nuestra vida, como vamos a evitar que el diablo nos dirija. O sea, como que me tiemblan las manos, sí, pero no es que me tiembla bastante, sino siento la sensación. Hermanos, hay unas interferencias. Muchas gracias. Entonces, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonio. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Es 1 Timoteo 4, el 1 al 12, la versión Palabra de Dios para Todos. Se nos acusará de ser responsables de lo que está ocurriendo, de lo malo que ocurre en el mundo. Esta va a ser una prueba también muy complicada, porque que me echen la culpa a mí porque el virus está ahí pululando por todo el mundo, que la gente está muriendo por culpa mía porque yo observo el sábado. Este es un ejemplo. Imagínate, en el futuro se dirá, esta gente que observa el sábado, que no quiere observar el domingo, está provocando todos estos desastres que estamos viviendo. Entonces serán acusados de deslealtad hacia el gobierno, se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Dice que las calamidades que llenan la tierra son el resultado de la violación del domingo. Recuerden bien estas palabras, porque esto va a ocurrir. Por eso es importante que lo conozcamos, para que cuando ocurra nosotros sepamos que estamos en lo cierto. Ya para terminar, dice que se nos prohibirá comprar y vender. Eso ya lo hemos dicho, así está escrito en la profecía. Habrá negativas consecuencias cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo. Unos serán echados en la cárcel. A veces decimos, bueno, no, esperemos que todos seamos librados. Bueno, pues el testimonio dice que algunos serán echados en la cárcel. Otros serán desterrados y otros serán tratados como esclavos. No sabemos lo que va a ocurrir, pero lo que sí que sabemos es que Dios va a estar con nosotros. Estemos donde estemos, Dios va a estar con nosotros, nos va a cuidar, nos va a consolar y nos va a dar lo mejor. Tendremos que testificar a la gente y la promesa es, según el conflicto de los siglos, que
muchos serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios, porque nosotros tendremos que predicar con más energía. Como conclusión, queridos hermanos, llegará el momento que se cumplirán literalmente las palabras de Apocalipsis 14:8. Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí dice a todas las naciones. El decreto va a ser mundial. El vino del furor de su fornicación, ya lo dijimos, son las doctrinas falsas de Roma, como el domingo, y la inmortalidad del alma. Así engañó la serpiente antigua, Satanás, a Eva, diciéndole que a pesar de que comiera del fruto prohibido, ya no iba a morir, iba a ser inmortal. Pero la Biblia nos enseña claramente que los muertos nada saben. Uno se muere y está muerto, y será resucitado cuando Jesús venga, si ha sido fiel. Entonces, tenemos la seguridad que Dios estará con nosotros, queridos hermanos, si nosotros nos colocamos bajo su estandarte. Y quiero hacer énfasis en este testimonio. Dios nunca, nunca abandonará a los pueblos ni a los individuos. Repito, nunca abandonará a los pueblos ni a los individuos, hasta que estos lo abandonen a Él. Así es que es muy difícil que Dios nos abandone a nosotros, solo si nosotros le abandonamos a Él. La oposición exterior no disminuirá la fe del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos. Ha llegado el momento de actuar, queridos hermanos. Aquí vais a ver, si luego tenéis la posibilidad de entrar en el vídeo, lo vais a tener ahí, también vais a tener el PowerPoint, las preguntas que el Espíritu Profecía hace con relación al tiempo de crisis de la imposición del domingo. Y entre todas ellas, no las vamos a leer todas, hay una que me impacta mucho cuando dice, estamos purificando nuestras almas por medio de la obediencia a las palabras de Cristo. Es el momento de purificar nuestras almas, de entregarnos al Señor. También la que sigue, no la otra, dice, estamos buscando con seriedad y contrición del alma aquel que es la fuente de nuestra fuerza. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la fuerza futura, mis hermanos? Para resistir todo lo que va a venir, todas las pruebas que nos van a presionar contra la rueda de esmeril de una manera terrible. ¿De dónde vamos a sacar esas fuerzas? De nuestro Señor. Y ahora es el momento de empezar a hacer esa experiencia. Nos estamos educando a nosotros mismos para vencer toda tentación, a quejarnos y murmurar. La última promesa bíblica de este estudio la encontramos en Salmo 23:4. Después tenemos otros textos, pero vamos a hablar solo de este. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso es lo que va a significar el decreto dominical para toda la humanidad. Pero aquí dice el salmista, no voy a tener miedo, porque sé que tú vas a estar conmigo. Que esta sea nuestra decisión mental, nuestra creencia, nuestra fe profunda de que el Señor va a estar con nosotros en ese momento de crisis que se avecina sobre esta humanidad. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Amén. 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 Muchas gracias, hermano José, mi amigo, hermano. Tu mensaje, ahora no sé si el hermano Daniel Cervea puede hacer la oración por cerrar este momento de estudio. Sí, ¿me escuchan? Te escucho muy bien. Oremos con el hermano Daniel Cervea. Padre Celestial, venimos ante ti para agradecerte y alabarte, para darte las gracias por todo tu cuidado con nosotros. Te agradecemos porque en tu benevolencia y en tu amor nos has advertido desde antes con respecto a los eventos que seguirán y que en tu amor nos has dado la promesa de estar con nosotros. También te agradecemos por Jesucristo, por su sacrificio y te pedimos que nos perdonas nuestros pecados en su sangre y más que nos ayudas a amarte de la misma manera a ti y a nuestros prójimos y que
tu imagen se refleje en nosotros, de tal manera que el mundo entero te conozca a ti y que toma una decisión de seguirte. Te agradecemos también por las pruebas que nos das y te pedimos que nos fortaleces, que nos confortes y que según tus promesas, que serás junto con nosotros. Y en todo el tiempo, en todo que hacemos, que tu nombre sea honrado y glorificado para siempre y nuestras almas y de los demás sean salvas para tu reino. En el nombre de Jesús te hemos pedido todas estas cosas. Amén. Amén.